Ya hemos conversado anteriormente que en la partida doble o la aparición de todas estas ideas que Luca Pacioli y Benedetto Cotrugli lograron conjugar para establecer lo que vamos a reconocer como la primera teoría contable sólida y rigurosa, pues representa el momento en el que la contabilidad se vuelve un poco más teórica y gracias a la reproducción de la obra de Pacioli a lo largo y ancho de toda Europa, es que empezamos a reconocer las primeras escuelas de pensamiento contable que se han generado en el mundo. De manera que nuestro epicentro en este momento pues es y el norte de Italia, donde la práctica contable evolucionó de manera muchísimo más relevante, desde el memorial o los memoriales, que eran los libros por partidas simples, al igual que las efemérides, hacia una contabilidad muchísimo más compleja que deriva en diversos libros que nos han dado luces para reconocer el funcionamiento de la partida doble. En este sentido, pues es importante que aquí se reconozca que el nacimiento del capitalismo produjo un cambio en la consideración del concepto de riqueza que se tenía en aquel entonces. Y recuerden que estamos ubicados en la Europa que está invadiendo América, en la Europa que está recibiendo riquezas, oro, esclavos y demás, en una Europa que se está reconfigurando y en la aparición de esta nueva estructura política, económica e ideológica que impera hasta el sol de hoy. Y es en ese punto de nuestra historia en donde el perfeccionamiento del sistema de registro permite una racionalización y una ordenación de las actividades contables muchísimo más profunda y holística. Así es como damos inicio al periodo clásico de la contabilidad, pues en esta época empieza a distinguirse entre la teneduría de libros y la teoría de la contabilidad, es decir, entre las técnicas de registro que habíamos desarrollado en periodos anteriores y la teoría, los conceptos, la reconstrucción del pensamiento contable que acompaña ese otro pilar. En esta época podemos hablar entonces de la aparición de las dos primeras escuelas de pensamiento contable, de nuevo ubicadas en el norte de Italia, que se extendieron más o menos hasta el siglo XIX, donde se experimentaron una serie de evoluciones progresivas tanto de las técnicas como de las doctrinas que las sustentan. Vamos a hablar entonces aquí de la aparición de la escuela contista como la primera escuela contable y la teoría del propietario, dos elementos muy interesantes que empiezan a darle forma a lo que vamos a comprender hoy en día como la aparición de las cuentas y la relación entre la propiedad y el resto de los agentes de los diversos entes que requieran la contabilidad. El periodo clásico va a tener allí un perfeccionamiento de esas formas de registrar y de comprender la operación contable y tienen el fin, las escuelas de este periodo, de explicar el funcionamiento de las cuentas sin definir valores. Simplemente aquí aparecen las primeras 5 cuentas que van a conjugar toda la información contable y que nos permiten hoy en día pues tramitarla de diferentes maneras. Para nuestro siguiente periodo, que es el periodo científico, nos vamos a ubicar hacia mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. También tiene mucho que ver con el periodo clásico. Hay algunos autores que indican que estos dos periodos son uno mismo. Nosotros lo vamos a dividir aquí para efectos pedagógicos. Y este periodo científico va a traer consigo pues dos hechos muy importantes para la historia del mundo y que evidentemente pues repercuten en la historia contable, que son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Dos momentos que transformaron la operación del mundo y que reordenaron los poderes a razón de unas nuevas formas de comprender la economía, los sistemas políticos y el emergente estado social de derechos que se estaba imponiendo en cada una de las nuevas democracias del mundo. En este periodo científico aparecerán también tres grandes escuelas de la contabilidad.
ubicadas del mismo modo en Italia: la escuela lombarda, la escuela personalista y la escuela controlista. En términos generales, estas tres escuelas ayudan a teorizar en la contabilidad eso que un poco ya sabíamos, y es el sentido del control que maneja nuestra disciplina. Pues gracias a estos tres entramados teóricos es que hoy le damos más solidez al hecho de que la contabilidad sirve como una herramienta de control y de seguimiento efectivo, que debe operar a la luz de los entes económicos, pues en ese momento económicos exclusivamente. Lo social, lo cultural, lo ambiental es muchísimo más hacia estos tiempos, y definen también posibilidades de relaciones contractuales, de registros sofisticados, la aparición de los primeros estados, los primeros balances, o los primeros cuadros, pues, que nos imaginamos para tramitar la información contable. Quiero que tengan muy en cuenta en este periodo que se da un punto en ascenso bastante significativo para la contabilidad, y que evidentemente pues va a ser profundizado en nuestro siguiente periodo histórico, que en este caso es el periodo económico, o el periodo de las escuelas económicas. En el marco histórico y económico de la Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una Europa convulsionada por las guerras, sacudida por acontecimientos bastante trascendentales como la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929, la enorme inflación que se produjo en el periodo de entreguerras, pues aquí encontramos a una contabilidad más sofisticada, a una contabilidad que ya no solo está trabajando escuelas de pensamiento en Italia, sino que ahora son esas escuelas de pensamiento las que han sembrado semillas de raciocinio y de procesos intelectuales en otras partes de Europa. De manera que aquí la contabilidad empieza a cobrar importancia como un sistema informativo empresarial, pues todo ese periodo entre guerras, toda esa convulsión que genera los procesos bélicos, tienen repercusiones en la lógica y en las respuestas o los compromisos que la contabilidad tuvo que asumir en ese punto de la historia. Vamos a entender en las escuelas económicas un cambio en la forma de medir activos, de valorarlos. Vamos a entender una actualización a esas escuelas contables que nos antecedían. Vamos a reconocer en este periodo la aparición de los primeros marcos regulatorios contables exclusivamente, como los principios de contabilidad generalmente aceptados, que van a ser difundidos y un poco más estructurados por los gringos. Vamos a encontrar aquí la naturaleza de las cuentas, eso de cuándo fue activo, cuál es la naturaleza del pasivo, cuál es la naturaleza del patrimonio, la ecuación contable, ¿cierto? Y es gracias a este proceso en el periodo de las escuelas económicas en donde tenemos el mayor avance, y tal vez el avance más cercano a nuestros tiempos y a nuestra operación en términos contables. Aquí aparecerán escuelas como el neocontismo centroeuropeo, neocontismo francés, neocontismo estadounidense, la escuela alemana de la economía de la empresa, la escuela hacendal y la escuela patrimonialista, entre muchas otras que han devenido en elementos bastante significativos para lo que entendemos hoy propiamente. En las escuelas económicas aún no hablamos de la contabilidad para la toma de decisiones. Solamente estamos en un punto en el que queremos que la contabilidad o la práctica contable sea estándar, y la forma más eficaz para garantizar que todo el mundo utilice la contabilidad de la mejor manera, pues efectivamente era la ley. Y este es uno de los rasgos más representativos de este momento, que claro, antecede a nuestro paradigma de pensamiento actual, al punto en el que nos encontramos hoy en día en pleno siglo XXI, con los retos contables y con los retos que la globalización nos ha impuesto. De manera que el último periodo que vamos a trabajar el día de hoy, pues ese es el periodo del paradigma de la utilidad de la información.
un paradigma que trae consigo la herencia de esas escuelas económicas, es decir, es en este punto, casi que a mediados de los años 60 del siglo pasado, donde se construye básicamente una noción de la utilidad. Pero ojo, cuando hablo de utilidad en este paradigma no estoy hablando de rentabilidad o productividad, estamos hablando del uso, es decir, paradigma de la utilidad de la información es el marco de pensamiento que nos permite entender cuáles son los usos de la información contable al sol de hoy. Y aquí quiero que hagamos un alto, pues en los periodos anteriores nos encontrábamos con que los usuarios, por ejemplo, de la información contable, generalmente eran los que ostentaban el poder o quienes manejaban sus propias finanzas. Nadie más, no bancos, no inversionistas, no proveedores, no clientes. Eso es gracias a la llegada del paradigma de la utilidad de la información que diversificó los usuarios de la información contable y permitió que los objetivos con los que se elabora la información contable determinen una construcción teórica y legislativa. Es decir, aquí cobra importancia la información. ¿Para quién la estamos dando? ¿Por qué la estamos dando? ¿Cómo sirve? ¿Cómo opera? ¿Cómo la tramitamos? ¿Sí? Y es en este punto entonces donde la contabilidad, que ya tiene unas leyes, unas legislaciones, unas normas específicas para su operación, permite que ahora esa información que trabajamos sea para todo el mundo y adicional a eso, pues sirva solo en este punto de la historia para la toma de decisiones. Es en el paradigma actual que contiene muchas críticas y muchas resistencias porque hay quienes dicen que este paradigma ya está mandado a recoger y que hoy en día estamos ante un paradigma internacionalista, estandarizado, ante un paradigma más financiero que contable, pues ha representado o ha determinado la manera en que pues esta generación actual, ustedes y yo, hemos entendido, operado y organizado la contabilidad para la respuesta efectiva a todos los problemas de esta sociedad. Gracias a este punto de la historia es que ya no solamente nos entendemos anclados a los entes económicos y administrativos, sino que también tenemos miras sociales, miras ambientales, miras culturales que la contabilidad nunca antes había tenido en cuenta. Muchas gracias.